Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este debate largamente esperado por la sociedad argentina y que viene a dar respuesta a un tema tan relevante y silenciado como es el del aborto. Soy docente, investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy integrante de la campaña desde sus inicios. Pertenezco a una universidad que en el año 2012 fue una de las primeras que manifestó su apoyo y adhirió al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional frente a un pedido de docentes y estudiantes convencidas que la clandestinidad y penalización del aborto constituye una injusticia social, una deuda de la democracia que no permite avanzar en los derechos de las humanas y humanos. He pasado gran parte de mi carrera investigando y formando profesionales trabajadores sociales en relación a género, adolescentes y derechos sexuales y reproductivos. Mis aportes en este tema son fruto de investigaciones basadas en datos empíricos y su interpretación desde la perspectiva de género que me llevan a conceptualizar que las adolescentes en situación de pobreza constituyen un grupo que sufre condiciones de triple vulnerabilidad, por ser mujeres, pobres y adolescentes. Muchas de ellas quedan embarazadas fruto de desconocimiento y falta de información acerca de su propio cuerpo y de su sexualidad, por abusos sexuales intrafamiliares, malos tratos que las obligan a abandonar tempranamente su núcleo familiar y ser forzadas por sus parejas a iniciar relaciones sexuales precozmente. En el país, por año, cerca de 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Y en Entre Ríos, según datos del Sistema Informático Perinatal del año 2016, 107 niñas fueron madres antes de los 14 años y el 26% de los nacimientos correspondieron a madres adolescentes, en su mayoría pobres. Estos datos impactan, constituyen una violación a los derechos humanos por la desigualdad que conllevan. Niñas que deberían estar estudiando, disfrutando de su edad, proyectando un futuro, deben asumir la maternidad con todo lo que esto implica. Es materia de preocupación por el riesgo que representa su salud física y emocional y porque a menor edad mayor es la probabilidad de complicaciones en su salud y de tener abortos inseguros. Esto no es una casualidad ni obra de la naturaleza. Hay responsables políticos. Son decisiones que no se priorizan desde el propio Estado, muchas veces haciéndose eco de planteos morales, religiosos, obstaculizando políticas preventivas como es la implementación de la educación sexual integral o el desfinanciamiento y ausencia de programas de salud sexual y reproductiva. Sabemos por experiencias de otros países que de ser implementados integralmente evitarían muertes de personas o mujeres gestantes por aborto. Por eso es tan importante llegar a este momento y asumir desde el propio Congreso de la Nación la responsabilidad y el compromiso de lograr sancionar este proyecto de ley que fue impulsado por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que logró representar inquietudes, necesidades y demandas de nuestra sociedad en la clara evidencia de una lucha por la vida y decir basta a muertes por aborto. Porque las adolescentes también pueden decidir qué desean para sus vidas, si desean o no ser madres frente a situaciones de vulneración de derechos. El Estado les debe garantizar este derecho. Además, como ya sabemos, las que mueren y sufren las mayores consecuencias en su salud frente a un aborto clandestino son las mujeres y personas gestantes pobres y específicamente las niñas y adolescentes. Los casos de aborto clandestino e inseguros que terminan en muerte no son registrados en los servicios públicos en Entre Ríos. Se registran defunciones en general, pero no en particular. Se debe, entre otras causas,
a la penalización del aborto y a su clandestinidad. Hay un subregistro e invisibilización. Esto es grave porque no permite visualizar el problema, diagnosticarlo y planificar políticas públicas integrales y preventivas. Además, se suman otras razones que lo complejizan, entre ellas los mandatos culturales e idealización acerca de la maternidad, la cual se considera desvinculada, desconectada de la precariedad económica, social, educativa y de falta de protecciones estatales. La discrecionalidad y arbitrariedad en la que se resuelven muchas situaciones donde se judicializan los casos vulnerando derechos ya consagrados, y la negación de profesionales a atender las interrupciones legales del embarazo expresando objeción de conciencia cuando en la práctica médica privada esta objeción no es tal. Algunos casos ocurridos en Entre Ríos constituyen ejemplos de lo que no queremos ocurra nunca más. Voy a citar, por haber sido muy resonantes, el de una adolescente de 19 años, discapacitada, violada por un familiar. Un minuto. Y una niña de 11 años violada también. Ambas situaciones en contextos de pobreza estructural. No se les reconoció el derecho a interrumpir su embarazo, aunque estaban amparadas por el artículo 86 del Código Penal. Se justificó lo injustificable pensando a las mujeres como un útero, un envase, diciendo que la naturaleza es sabia, aludiendo a la capacidad biológica de gestar. Se justificó la violación, se presionó a la niña a parir. La niña dijo: yo quiero volver a ser como antes, refiriéndose a su situación anterior, pero no fue escuchada por el sistema de salud, la justicia y las autoridades políticas. Por esto debemos despenalizar el aborto porque vulnera los derechos de las mujeres a la salud, las criminaliza, castiga a aquellas que no tienen medios para hacerlo de manera segura, priva a que puedan ejercer la autonomía sobre sus cuerpos y ser libres de tratos inhumanos y crueles. Pero también debemos legalizarlo para que sea una política pública. Vivimos en un país democrático y los derechos deben ser garantizados para reducir daños, limitar el autoritarismo moral, fortalecer la igualdad y construir igualdad. Muchas gracias por convocarnos y darnos esta oportunidad de reflexionar colectivamente.